El sol se ponía sobre los olivos de Andalucía como una herida abierta, tiñendo el cielo de rojo sangre. Cuando vi a mi hermano menor, Javier, firmando los papeles que vendían la finca que había sido mi vida entera. No lo supe en ese momento, pero esa traición fue el primer corte de una navaja que me destriparía el alma. Maté su codicia con un papel que nadie vio venir. Un testamento oculto que mi padre había enterrado en el registro como un secreto familiar, y que los dejó a todos pudriéndose en una cárcel de deudas y mentiras. Me llamo Antonio Ruiz, y en aquellos días, antes de que el mundo se me viniera encima como una luz de tierra seca, era solo un hombre de 50 años que olía a aceite de oliva y a sudor honrado. La granja de los Ruiz, en las afueras de Córdoba. No era un paraíso de postal, era un pedazo de tierra árida que mi abuelo había conquistado con uñas y dientes durante la posguerra, cuando el hambre era un compañero de cama más fiel que cualquier mujer. Mi padre la había expandido con préstamos que pagaba gota a gota, y yo, el mayor de 3 hermanos, la había mantenido viva con mis manos callosas, plantando olivos que ahora daban el mejor aceite de la región. Javier, el pequeño, el niño mimado como lo llamaba mi difunta madre, siempre había mirado esa tierra con ojos de lobo, codicioso, impaciente, soñando con euros fáciles en lugar de raíces profundas. Todo empezó con una llamada en plena noche de tormenta, el tipo de lluvia que azota los campos como los latigazos de un verdugo. Era mi hermana Elena, la mediana, la que siempre mediaba entre Javier y yo, con su voz suave que ocultaba un acero afilado. Antonio, ven a casa. Papá está mal. Corrí desde la finca, el barro pegándose a mis botas como una segunda piel, y llegué a la vieja casa familiar en el pueblo de Montoro, donde el aire olía a jazmín y a muerte inminente. Mi padre yacía en la cama, su pecho subiendo y bajando como un fuelle roto, los ojos hundidos en un rostro que parecía tallado en corteza de olivo seco. Antonio, hijo, murmuró, agarrándome la mano con una fuerza que no le conocía. La finca es tuya. Pero no se lo digas a Javier. Él quiere venderla. Tiene deudas con gente peligrosa. Sus palabras fueron un veneno dulce, un secreto que me clavó en el alma. Sabía de las deudas de Javier, casinos en Sevilla, apuestas en Madrid, mujeres que chupaban su dinero como vampiras. Pero nunca imaginé que arrastraría a la familia al abismo. Firmé el testamento notarial esa misma noche, con un abogado de confianza que mi padre había convocado en secreto, un tal don Rafael, un viejo zorro de leyes que juró guardar silencio. El documento no solo me cedía la propiedad absoluta, incluía una cláusula trampa, cualquier venta sin mi firma explícita invalidaba todos los títulos y activaba embargos automáticos por fraude familiar. Era la clave legal, el as bajo la mengue que nadie vería venir. Los días siguientes fueron un torbellino de velorios y lutos fingidos. Javier lloraba en el funeral, pero sus ojos brillaban con un hambre que yo reconocía, la de quien ya cuenta el botín. Elena, con su vestido negro ceñido, me abrazaba y susurraba: tenemos que unirnos, hermano. La finca nos salvará a todos. Yo asentía, pero en mi interior, una semilla de duda germinaba. ¿Por qué Elena evitaba mis ojos? ¿Por qué Javier hablaba tanto de modernizar la granja? ¿De venderla a un promotor inmobiliario de Madrid que prometía millones? Semanas después, el sol de agosto quemaba la tierra como un hierro al rojo, y yo regresé a la finca exhausto de la siega. El teléfono sonó mientras descargaba sacos de aceitunas, era don Rafael. Antonio, han intentado registrar una venta. Tu hermano y alguien más. Pero la cláusula ha saltado. Están bloqueados. Mi corazón se detuvo. Corrí al pueblo, al notario, y allí lo vi, los papeles falsificados, con mi firma burda, imitada por una mano torpe. Javier había vendido la granja a un consorcio urbanístico,
¿Y Elena? Elena era la firmante secundaria. Mi hermana, la mediadora, la que juraba lealtad familiar. Había traicionado el lazo de sangre por un cheque que olía a perfume caro y promesas vacías. La rabia me subió por la garganta como bilis. No grité, no en ese momento. Me senté en la oficina del notario, el aire cargado de tinta y mentiras, y leí cada línea. Habían mentido al comprador, ocultando el testamento. Pero yo tenía la clave. Esa cláusula no solo anulaba la venta, demandaba penalizaciones triples por fraude. Y los embargos se extendían a sus bienes personales. Javier perdería su casa en Córdoba, Elena, su boutique en Sevilla. Y el promotor. Él pagaría el precio de la avaricia ciega. Esa noche, solo en la granja, con el viento ululando entre los olivos como almas en pena, juré venganza. No la de un loco con un cuchillo, sino la fría, calculada, que destroza el alma antes que el cuerpo. Llamé a don Rafael, prepárelo todo. Quiero que sangren. Él rió bajito, un sonido como grava bajo botas. Antonio, esto no es solo ley. Es guerra familiar. ¿Estás listo para las cicatrices? Los días se convirtieron en un laberinto de sombras. Vigilaba a Javier desde lejos, lo vi en un bar de carretera, riendo con el promotor, un tipo gordo llamado López con corbata de seda y ojos de serpiente. Elena, meanwhile, subía fotos a Instagram de su nueva vida, bolsos de diseñador que yo sabía pagados con mi sudor. El odio crecía en mí como un tumor, pulsando con cada latido. Recordaba las noches de infancia, cuando compartíamos pan y sueños bajo las estrellas. Ahora, esos recuerdos eran dagas que me retorcían las entrañas. La primera jugada fue sutil, anulé la venta públicamente, citando el testamento en el registro mercantil. Javier me llamó furioso, hermano. Es un malentendido. Necesitábamos el dinero para la familia. Su voz era miel envenenada, pero yo la corté como un olivo seco. La familia murió el día que firmaste con mi sangre falsa. Colgué, y sentí el primer sabor de la justicia, amargo, pero adictivo. Elena vino a la finca al atardecer, con lágrimas que brillaban como perlas falsas. Antonio, por favor. Javier me obligó. Tengo miedo de él, de sus deudas. Se arrodilló en el polvo, su maquillaje corriendo como ríos de culpa. La miré, y por un instante, vi a la niña que me seguía por los campos, pidiendo historias de abuelos guerreros. Pero la compasión se evaporó como rocío al sol. Miedo, dices. Yo tengo rabia, Elena. Y la rabia no perdona. La eché, y esa noche, el sueño me evadió, perseguido por visiones de su rostro contorsionado. Don Rafael me advirtió, esto escalará. Javier tiene amigos en la policía local. Cuidado con las sombras. Pero yo ya estaba en el abismo, y el regreso no era opción. La granja, mi fortaleza, se convirtió en mi trinchera. Planté más olivos, no por cosecha, sino por raíces que nadie pudiera arrancar. Y en el silencio de la medianoche, planeaba el siguiente paso, demandar no solo la devolución, sino la ruina total. Porque la traición no se lava con disculpas, se paga con sangre, aunque sea la de la codicia. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo, como si los dioses andaluces supieran que la tormenta familiar estaba a punto de desatarse. Me senté en la cocina de la finca, con una taza de café negro que quemaba como mi ira, revisando los documentos que don Rafael me había enviado por correo. La cláusula era un monstruo legal, no solo revertía la venta, sino que activaba una cadena de embargos que se extendía como raíces de olivo bajo la tierra. Javier perdería su coche, su piso en el centro de Córdoba, Elena, su negocio de moda que tanto presumía en redes sociales. Y López, el promotor,
Vería su imperio inmobiliario tambalearse bajo demandas por negligencia. Pero el odio no se sacia con papeles. Quería ver sus rostros cuando el mundo se les derrumbara encima. Llamé a un detective privado. Un tipo discreto llamado Marcos, ex policía con cicatrices de la ETA y un olfato para la suciedad humana. Encuéntreme todo sobre Javier y Elena. Deudas, amantes, mentiras. Quiero su alma al desnudo. Marcos aceptó por una suma que saqué del fondo de emergencia de la finca. Y 3 días después, llegó con un dossier que olía a tabaco rancio y verdades podridas. Javier no solo apostaba, lavaba dinero para un clan de usureros en Sevilla. Elena no era víctima, había falsificado facturas de la granja durante años para financiar su adicción al lujo. Fotos, ella en yates con un amante 20 años menor. Javier en garitos de juego con López, sellando pactos con whisky y promesas. Mi estómago se revolvió, no por sorpresa, sino por el peso de la traición amplificada. ¿Cómo pudisteis?, murmuré al aire vacío, aplastando una foto bajo mi puño. El papel crujió como hueso rompiéndose. La confrontación con Javier fue en el mercado de Montoro, un sábado bullicioso donde el olor a especias y ganado se mezclaba con chismes de pueblo. Lo vi regateando por frutas, su sonrisa falsa como un traje barato. Me acerqué por detrás. Mi voz un susurro letal, hermano. ¿Disfrutas el botín? Se giró, pálido como un fantasma, el sudor perlando su frente. Antonio. Escúchame. Fue por necesidad. Papá nos dejó en la ruina. Mentiras. Le mostré el dossier. Una página al azar, su foto en un casino. Fichas apiladas como torres de Babel. Sus ojos se agrandaron. Y por un segundo, vi al niño que una vez salvé de un pozo en los campos. Pero el momento pasó. Esto te hundirá, Javier. No solo la finca, tu vida. El balbuceo excusas, prometiendo devolverlo todo. Pero yo ya me alejaba, el bullicio del mercado ahogando su voz. Esa noche, los embargos cayeron como martillos, su cuenta bancaria congelada. Avisos de desahucio. Llamadas histéricas de Elena, estás destruyéndonos, ¿por qué no perdonas? Porque el perdón es para los débiles. Respondí en silencio. Y yo me había vuelto fuerte como el acero de una hoz. La sociedad del pueblo empezó a murmurar. En la taberna de Doña Carmen, las lenguas afiladas como cuchillos cortaban mi historia, Antonio el vengativo, arruinando a su sangre por orgullo. Algunos me apoyaban en secreto, viejos jornaleros que conocían el sudor de la tierra, pero otros, amigos de Javier, me miraban con recelo. El conflicto se extendía más allá de la familia, era un duelo con el pueblo entero, donde el dinero y el honor chocaban como toros en la plaza. López, el promotor, envió a un matón disfrazado de abogado para intimidarme, retira la demanda. Ruiz, o tu granja arderá. Reí en su cara. Pero esa noche reforcé las cerraduras, durmiendo con un rifle al lado de la cama. Don Rafael me aconsejó templanza, la ley es tu espada, Antonio. Pero la venganza ciega te ciega a ti. Él era el mediador, el hombre gris entre mi furia y la justicia fría. Hijo de un juez franquista, don Rafael había visto traiciones peores, familias destrozadas por herencias, pueblos divididos por un pozo de agua. Tu padre quería protegerte, no que te convirtieras en monstruo. Sus palabras me pincharon, evocando la joya símbolo 1 e ADN mezclada con un hilo de duda. ¿Y si Elena era inocente? ¿Y si Javier actuaba por amor a ella? No. El dossier lo desmentía todo. El primer golpe real llegó con una carta anónima: abandona la demanda o tu secreto sale a la luz. ¿Mi secreto? Recordé un error de juventud, un accidente en la finca. Un trabajador muerto por negligencia, tapado por mi padre con sobornos. Javier lo sabía. El pánico me atenazó, pero lo transformé en combustible.
Confronté a Elena en su boutique de Sevilla, un antro de luces y telas que apestaba a vanidad. Ella estaba probando un vestido rojo, sangre sobre seda. Sé lo del accidente, Antonio. Papá lo encubrió por ti. ¿Quieres que el pueblo lo sepa? Su sonrisa era una daga. La agarré del brazo. Mis nudillos blancos, tú firmaste la traición primero. Ella se zafó, riendo con amargura. Todos somos culpables, hermano. Tú por tu orgullo, yo por mi hambre de vida. Javier. Él solo siguió. Salí de allí temblando, el tráfico de Sevilla rugiendo como mi pulso. Esa noche, en la granja, bebí hasta el amanecer. Visiones de mi padre culpándome desde la tumba. La venganza no era solo contra ellos, era contra mí mismo, contra el hombre que había permitido que la codicia enraizara en nuestra sangre. Pero no paré. Inicié la demanda penal, fraude, falsificación, lavado. Los tribunales de Córdoba se llenaron de mi historia, y los periódicos lo que el olfatearon sangre. Hermano contra hermano, la ruina de los Ruiz. Javier se derrumbó primero, intentos de suicidio. Rumores que Marcos confirmó. Elena huyó a Madrid, pero los embargos la alcanzaron como sabuesos. Y yo, en el centro de la tormenta, sentía el vacío crecer. La granja estaba a salvo, pero mi alma. Mi alma era un campo quemado. La duda me carcomía. ¿Era esto justicia o solo un ciclo de dolor? Don Rafael me visitó, trayendo un viejo brandy. La ley te da poder, Antonio, pero el perdón te da paz. Sacudí la cabeza. La paz es para los muertos. Él suspiró, y en sus ojos vi mi futuro, un lobo solitario en una tierra estéril. El otoño llegó a Andalucía con vientos que arrancaban las hojas de los olivos como si el cielo mismo llorara por los pecados de los hombres. La granja, ahora mía por decreto judicial, se sentía más como una prisión que un hogar. Las sombras alargadas de los árboles me recordaban las cadenas que yo mismo había forjado alrededor de mi familia. Javier estaba en rehabilitación, un centro cutre en las afueras de Granada, donde los adictos como él se desintoxicaban de vicios que yo había exacerbado con mi venganza. Elena, meanwhile, vendía su alma en Madrid, esperando un juicio que la despojaría de todo. Y López, el promotor, rugía desde su torre de marfil, contratando abogados que olían a dinero sucio. Planeé el siguiente asalto con la precisión de un cirujano, no solo recuperar la finca, sino exponer la red de corrupción que Javier había tejido. Marcos, mi detective sombra, desenterró más. López no era un simple empresario, lavaba fondos de políticos locals, usando ventas ficticias de tierras como la mía para blanquear euros de sobornos. Si los revelas, Antonio, no solo los hundes a ellos, revuelves el avispero de Córdoba. Sonreí por primera vez en meses. Un rictus amargo. Que piquen. Quiero verlo retorcerse. La estrategia era doble. Primero, una auditoría forense de las finanzas de la granja, revelando las falsificaciones de Elena. Segundo, filtrar el dossier a un periodista de El País. Un tipo incorruptible llamado Vargas que odiaba a los especuladores inmobiliarios. Esto es dinamita, me dijo Vargas en una llamada encriptada. ¿Pero estás listo para el backlash? Te pintarán como el villano. Ya lo soy, respondí. La filtración salió una semana después. Traición en las raíces, como una familia andaluza vendió su legado por codicia. El escándalo explotó como una granada. Javier salió del centro en camisón, perseguido por paparosis, gritando mi nombre como una maldición. Antonio, me has matado. Su llamada fue un lamento roto, y por un instante, el hielo en mi corazón se agrietó. Lo visité en una pensión mugrienta, el aire apestando a desesperación. Estaba demacrado, barba de 3 días, ojos inyectados en rojo. Hermano,
Lo hice por Elena. Ella está embarazada. Del amante. Necesitábamos el dinero para huir. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Un niño? ¿Inocente en este infierno? Me levanté, la silla raspando el suelo como uñas en una pizarra. Un hijo no borra la traición, Javier. Tú elegiste el camino. Salí, pero sus sollozos me siguieron como fantasmas. Esa noche, la joya che símbolo 1 e ADN se mezcló con algo peor, culpa. ¿Estaba destruyendo una vida nueva por vengar la mía? Don Rafael me encontró bebiendo en la venda, la luna plateando los olivos. La venganza es un espejo, Antonio. Refleja tus demonios. Le conté lo del embarazo, y él negó con la cabeza. Entonces Deitant ofrece un trato, la demanda a cambio de silencio. Pero el orgullo, ese veneno andaluz, me ató las manos. Elena apareció sin aviso, en la puerta de la granja bajo una lluvia torrencial, empapada como una ahogada resucitada. Antonio, por Dios. El bebé. Es de Javier. Nuestro secreto. Mi mundo se inclinó. ¿Incesto? ¿O solo otra mentira? Ella cayó de rodillas, el barro salpicando su falda rota. No, idiota. Es de su amante, pero él lo cree suyo. Lo usa para manipularme. Ayúdanos, o todos nos hundimos. La levanté, su cuerpo temblando contra el mío, y por un segundo, olí el perfume de nuestra infancia, jazmín y tierra húmeda. La dejé entrar, y alrededor del fuego, derramó la verdad. Javier la había forzado a firmar, amenazándola con revelar su afer. Pero ella había accedido, codiciosa por su parte del pastel. ¿Por qué no me dijiste? Rugí, el fuego crepitando como mi furia. Porque tú eras el santo, Antonio. El que nunca fallaba. Odiábamos tu perfección. Sus palabras fueron un espejo cruel. Yo, el hermano mayor, el pilar, había sido un tirano silencioso, juzgando sin escuchar. La abracé entonces, un abrazo espinoso de espinas familiares, y juré un armisticio temporal. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, tenía otros planes. López contraatacó con saña, incendiaron un cobertizo en la finca. Llamas que devoraron herramientas y recuerdos. Los bomberos lo apagaron. Pero el mensaje era claro: retrocede o arde. Marcos identificó al culpable, un sicario pagado por López. Es guerra abierta, Antonio. Armé a los jornaleros leales, hombres de la tierra con escopetas de caza, y patrullamos las noches como guerrilleros. El miedo se convirtió en mi compañero, un pulso constante que afilaba mis sentidos. En el tribunal, el clímax se acercaba. La audiencia preliminar fue un circo, Javier encadenado, Elena con barriga incipiente, López en traje impecable. El juez, un viejo con bigote franquista, leyó la cláusula del testamento con voz de trueno. Fraude evidente. Procede la demanda. Javier se derrumbó, sollozando, hermano. Misericordia. Pero yo, de pie como un olivo centenario, solo sentí vacío. La venganza avanzaba, inexorable. Don Rafael me advirtió en el pasillo: esto no termina aquí. López tiene tentáculos en la política. Podrían voltear el juego. Ignoré su consejo, cegado por la adrenalina. Esa noche, recibí una visita inesperada. Vargas, el periodista, con una grabación. Escucha esto. La voz de López elimina a Ruiz. La finca es mía, cueste lo que cueste. Prueba y defiéteme. Sonreí en la oscuridad. El twist se avecinaba, pero no el que nadie esperaba. La Navidad en Andalucía es un carnaval de luces y sombras, pero en mi granja, ese año, solo había oscuridad espesa como el aceite virgen que prensaba solo para ahogar mis demonios. El juicio principal se acercaba, un coloso legal que devoraría reputaciones y fortunas.
Y yo me preparaba como un toro para la lidia, revisando evidencias, interrogando testigos, tejiendo la red que atraparía a todos. Javier salió en libertad condicional, un espectro andante que merodeaba los límites de la finca, lanzando piedrecasas con mensajes: perdóname, hermano. Por el niño. Elena se había refugiado en un convento de monjas en las sierras, buscando redención o solo un techo. Su embarazo un escudo frágil contra la tormenta. El conflicto se ramificaba, no solo familiar, sino social. El pueblo de Montoro se dividía en bandos: los míos, jornaleros que veían en mí al guardián de la tierra; los de Javier, tenderos y parásitos que lamían las botas de López. En la plaza, discusiones estallaban como petardos: Antonio es un egoísta, la finca debería ser para todos. Una noche, un grupo de borrachos apedreó mi camioneta, gritando: traidores. Respondí con balas al aire, el eco reverberando como un juramento de sangre. La policía local, comprada por López, miró para otro lado. Don Rafael se convirtió en mi ancla, el mediador que navegaba las aguas turbias de la ley y la moral. Nos reuníamos en su estudio en Córdoba, paredes forradas de libros que olían a polvo y secretos. Antonio ofrece un acuerdo. La granja intacta, pero comparte ganancias. Termina esto antes de que te consuma. Sus ojos, cansados por décadas de casos rotos, me suplicaban piedad. Le mostré la grabación de López: esto no es solo mío, Rafael. Es justicia para los que pisotean la tierra. Él suspiró, sirviendo coñac. La justicia es ciega, pero la venganza tiene ojos rojos. Recuérdalo. La Toantín se volvió obsesivo. Instalé cámaras en la finca, vigilando cada sombra. Marcos desenterró más suciedad: López había sobornado al juez auxiliar, un joven ambicioso con deudas de juego irónico, como Javier. Planeé el golpe: filtrar la corrupción judicial al fiscal general, anónimo, a través de canales seguros. Pero el destino intervino con crueldad. Una llamada de Elena. Voz quebrada: vienen por mí. López. Sabe del convento. Corrí a las sierras, la carretera serpenteando como una vena abierta bajo la luna. La encontré acurrucada en una celda improvisada. Monjas rezando rosarios que no detenían el miedo. Antonio. Él quiere el niño. Dice que es palanca para que eritáis todo. La abracé. Su vientre contra mi costado, un recordatorio punzante de vida en medio del caos. Te sacaré de aquí, prometí. Y la llevé de vuelta a la granja. Un convoy de 2 camionetas con jornaleros armados. Javier nos esperaba en la puerta. Ojos hundidos: déjame ayudar. Por una vez. Déjame ser el hermano. Dudé. El pasado arañando mi resolución. Pero asentí. Juntos, fortificamos la casa como un bastión medieval. El asedio empezó al alba: coches negros bloqueando el camino. Hombres de López con baits y amenazas. Sal. Ruiz, firma o morimos todos. Javier, redimido en su pánico, disparó al aire: atrás. Cabrones. Elena gritó desde la ventana, protegiendo su vientre. Yo, en el porche, con el rifle de mi padre, grité de vuelta: la ley viene por vosotros. ¿Rendíos? Fue un stand-off de película, pero real. El polvo levantándose como niebla de guerra. La policía llegó tarde, alertada por Marcos, y dispersó a los matones. Pero López escapó, un fantasma acechante. En la calma posterior, la grieta en mi armadura se ensanchó. Javier y yo hablamos por primera vez sin veneno, sentados en el porche con botellas de vino tinto. Te odio por lo que hiciste, pero te entiendo, confesó. Papá siempre te prefirió. Yo era el fracaso. Sus palabras destilaron verdad amarga: mi perfección había sido una jaula para ellos. Elena, uniéndose, tocó mi mano: somos veneno mutuo, Antonio. Pero el niño.
Él podría romper el ciclo. Lágrimas, raras como lluvia en desierto, rodaron por mi rostro. ¿Perdón? La idea me tentaba. Un oasis en el infierno. Pero la venganza, una vez desatada, no se doma fácilmente. Al día siguiente, el fiscal actuó, redadas en las oficinas de López, arrestos en cadena. Javier testificó contra él, un canario roto cantando pecados por inmunidad. Elena dio a luz prematuramente en el hospital de Córdoba. Un niño llorando que rompió algo en mí. Lo sostuve, diminuto y frágil, y juré protegerlo de nuestro legado maldito. Don Rafael sonrió al verlo. Aquí está tu twist, Antonio. No la ruina, sino la redención. O eso creí. Porque en la euforia, ignoré la carta que llegó esa noche. Sabemos tu secreto del accidente. Firma o el niño paga. López. Desde la cárcel. Había un tentáculo suelto. El invierno azotó la granja con un frío que calaba hasta los huesos, como si la tierra misma rechazara el calor de la nueva vida que Elena había traído al mundo. El niño, al que llamamos Miguel por nuestro abuelo, era un puñado de carne rosada que gorgoteaba en su cuna, ajeno al torbellino de traiciones que lo rodeaba. Javier, ahora un guardián improbable, mecía al pequeño con manos temblorosas, sus ojos marcados por noches de insomnio y remordimientos. Elena, válida pero feroz, se recuperaba en la casa grande, tejiendo pañales mientras tejía excusas para su alma. Y yo, Antonio, el arquitecto de esta frágil paz, patrullaba los límites con el rifle al hombro, esperando el inevitable contraataque. La carta anónima era un veneno lento, detalles del accidente de hace 20 años, el trabajador muerto bajo un olivo caído por negligencia mía, el soborno de mi padre para taparlo. López, incluso tras las rejas, había filtrado el secreto a un tabloide de bajo fondo, y ahora el pueblo susurraba Antonio el asesino, vengándose para ocultar su culpa. El honor, ese frágil velo andaluz, se rasgaba. En la taberna, me escupían al pasar. Jornaleros leales desertaban, temiendo el contagio. Don Rafael convocó una reunión de crisis en su estudio. Retira la demanda contra López. Usa el niño como palanca para un acuerdo. Su voz era grave, pero sus ojos suplicaban, no pierdas todo por orgullo. La toantín bullía en mí como fiebre. Reuní pruebas contra López, transferencias bancarias, testigos sobornados, un rastro de corrupción que llegaba hasta el ayuntamiento. No, le dije a Rafael. Lo hundo del todo. Javier, oyendo la conversación, intervino, hermano, por Miguel. Si sales limpio, el niño crece en sombra. Sus palabras, por primera vez, no sonaron a traición. Elena, desde la puerta, asintió, hemos pagado suficiente. El conflicto interno era un nudo gordiano, venganza o legado. Elegí el filo. El clímax estalló en el Tribunal de Córdoba, un coliseo de mármol donde las verdades se gladiaban bajo luces fluorescentes. El juez principal, un halcón imparcial traído de Sevilla, presidía el caos, fiscales bramando cargos de fraude, abogados de López gritando inocencia, y yo en el banquillo de testigo, sudando bajo el peso de miradas hostiles. Javier testificó primero. Voz quebrada, vendí la finca por deudas, pero Antonio. Él siempre fue el bueno. Mentira piadosa, pero efectiva. Elena siguió. Con Miguel en brazos como escudo, la familia se rompió por codicia. Queremos sanar. López, esposado pero altivo, me miró con ojos de víbora. Ruiz, tu secreto te precede. El accidente. El muerto clama justicia. El tribunal murmuró, y el juez golpeó el mazo. Silencio. Señor Ruiz, responda. Me levanté, el corazón martilleando como un yunque. Sí, hubo un accidente. Mi negligencia. Pero mi padre lo encubrió por amor.
no por crimen. ¿Y vosotros? Vosotros traicionasteis por euros. La sala estalló, pero yo continué, desgranando la grabación, las pruebas, la cláusula legal que los ataba como cadenas invisibles. El twist llegó como un rayo, don Rafael, mi mediador, mi confidente, se levantó del público. Su señoría, tengo una confesión. El aire se espesó. Yo redacté el testamento. Pero también aconsejé a López sobre la venta, creyendo que era legal. Fui el puente. Jadeos colectivos. Rafael, el viejo zorro, había jugado a dos bandas, leal a mi padre, pero tentado por honorarios de López. Quería equilibrar, Antonio. Pero fallé. Mi mundo se derrumbó. El traidor no era solo familia, era el pilar que creí inquebrantable. El juez ordenó receso, y en la sala de espera, lo confronté. ¿Por qué? Rafael, eras mí. Él bajó la cabeza, arrugas como surcos de arrepentimiento. Por dinero, hijo. Mi hija enferma, tratamientos caros. Pensé que la venta beneficiaría a todos. Golpeé la pared. Nudillo sangrando, beneficiaría. Me robaste el alma. Javier me contuvo. Elena llorando en silencio. En ese caos, López reó desde su celda temporal, todos caemos. Ruiz. El veredicto fue un terremoto, venta anulada. López condenado a 10 años por corrupción. Javier y Elena con penas suspendidas por cooperación. Pero Rafael, despojado de licencia, arruinado. La cláusula legal, mi clave, los dejó atrapados a todos, embargos, deudas, un ciclo de ruina. Salí del tribunal bajo un sol cegador. Miguel en brazos, pero la victoria era ceniza. La venganza había devorado no solo a los traidores, sino al inocente en mí. El pueblo, ahora, me veía como un dios vengador y caído. Honor restaurado, pero ¿a qué costo? La primavera regresó a la granja como una amante traidora, pintando los olivos de verde tierno mientras las cicatrices de mi alma seguían supurando. El juicio había terminado, dejando un rastro de escombros, López pudriéndose en Alaurín, su imperio desmantelado por investigaciones federales, Javier trabajando como jornalero en mi propia tierra, pagando deudas con sudor redentor, Elena criando a Miguel en la casa familiar, su boutique un recuerdo lejano. Don Rafael, el traidor inesperado, se exilió en un pueblo costero, cartas semanales de arrepentimiento que quemaba sin leer. Y yo, Antonio Ruiz, señor absoluto de la finca, me despertaba cada amanecer con un vacío que ningún aceite de oliva podía llenar. Las consecuencias se desplegaron como ondas en un estanque envenenado. El pueblo de Montoro, ese microcosmos de envidias y lealtades, se recompuso alrededor de mi victoria pírrica. Algunos me alababan como héroe, otros me maldecían como destructor de linajes. Mi hermana, ahora una madre fracturada, me evitaba en las comidas, sus ojos huyendo de los míos como si viera un fantasma. Gracias, Antonio, murmuró una noche, mientras Miguel gateaba por el suelo de baldosas. Pero el precio. Dios, el precio. Asentí, sirviendo vino que sabía a hiel. Javier, más directo, me confrontó en los campos, me salvaste y me mataste en el mismo golpe. ¿Valió la pena? Su pregunta era un espejo, y en ella vi mi reflejo, un hombre roto, vengativo hasta la médula. La ley, esa diosa caprichosa, había sido mi arma, pero también mi verdugo. Embargos residuales picoteaban mis finanzas, costas judiciales, reparaciones del incendio. Tuve que vender parte de la cosecha a precios bajos, traicionando mi propio orgullo por supervivencia. Don Rafael, en su exilio, me escribió una última vez, la clave legal fue mi error mayor. Perdóname, como yo te perdoné tus sombras. La quemé.
Pero sus palabras se clavaron, el perdón no era debilidad, era la única raíz que perduraba. El twist final, sutil como una brisa serrana, llegó con una visita de Vargas, el periodista. Traía un sobre, documentos del accidente. No como arma, sino como cierre. Tu padre lo confesó todo en un diario. No fue negligencia, fue sabotaje de un rival, tapado para protegerte. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, lavando años de culpa autoimpuesta. No era un asesino, era un superviviente, como la granja misma. Reconstruimos, lentos como raíces en suelo árido. Javier se casó con una viuda del pueblo, hallando ancla en rutinas humildes. Elena abrió un pequeño taller de costura en Montoro. Miguel su musa. Risas infantiles llenando el vacío. Yo, por fin, bajé el rifle, plantando olivos nuevos con manos que temblaban menos. La venganza había sido un fuego purificador. Pero el verdadero clímax era la paz ganada en las cenizas, no impuesta por decretos. Una noche de estrellas, sentados en el porche, brindamos. Por los Ruiz, dijo Javier, y por primera vez, lo creí. La traición nos había destrozado, pero la redención frágil, sangrienta nos rehizó. La granja perduraría, no por claves legales, sino por la lección grabada en nuestra sangre. La codicia mata, pero el amor, incluso herido, renace. Y así, en el corazón de Andalucía, donde la tierra guarda secretos más profundos que cualquier tumba, encontré mi final, no en la ruina de otros, sino en la mía propia, reconstruida.